produce la enfermedad. Esta enfermedad puede afectar a casi cualquier tejido humano, a pesar de ser prevenible y tratable, como vamos a ver más adelante, sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Se menciona que es la tercera causa más importante de muerte por algo infeccioso en el mundo y obviamente en Perú somos campeones en esta enfermedad. Como vemos en el mapita de acá, ¿no? Sacado del 2018, ¿no? De reportes internacionales de la OMS, donde vemos mientras más verde es el color del país, tiene más incidencia de tuberculosis, ¿no? Más casos nuevos por año. Y vemos que dentro de la región, el Perú destaca, ¿no? Y dentro de, a nivel mundial también destacamos. Es más, no solamente destacamos en tuberculosis como tal, sino somos más campeones aún en lo que es la tuberculosis multidrogo resistente. Estamos entre los top 30, ¿no? De países con tuberculosis multidrogo resistente. Ojalá fuéramos top en otras cosas y no en esto. Pero eso tiene mucha implicancia de determinantes sociales, sobre todo en las regiones en las que hay mayor hacinamiento, es donde se reportan mayor caso de tuberculosis. Recordemos, obviamente, más del 60% de casos se reportan en Lima metropolitana, pero hay otras regiones pobladas, sobre todo en la selva, ¿no? Donde los distritos principales tienen mayor cantidad de población, es donde se reportan también casos importantes de esta enfermedad. En el 2024, unos 33.000 casos reportados. Y aquí viene el primer concepto clave, ¿no? Vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar sobre todo, pero de todas formas esto no va separado de las otras causas de tuberculosis. Como sabemos, puede afectar cualquier tejido, pero tenemos que recordar que la tuberculosis pulmonar representa un 80% de los casos, pero vemos aquí la tuberculosis extrapulmonar. Tenemos que recordar que principalmente en el Perú y en el mundo se reporta como primera causa de tuberculosis extrapulmonar a la TB ganglionar, ¿no es cierto? La famosa escrófula que describía Hipócrates, ¿no? Que es el granuloma gaseoso expuesto a través de la piel, sobre todo en la tuberculosis ganglionar cervical, que es la forma más frecuente de la TB ganglionar. La tuberculosis pleural muy importante, quizás a veces infradiagnosticada, ¿no? Porque esta se reporta que puede tener una remisión espontánea sin tratamiento, es algo característico de esta tuberculosis, y las otras que, bueno, ya se pueden imaginar cualquier órgano que pueda ser afectado por la tuberculosis, ¿no? Entonces, para mencionar cosas importantes de la gente, se puede hablar mucho de esto, tiene diversas partes que participan en la patogenia en sí de la tuberculosis. Es comprender que es una bacteria aerobia, ¿no? Netamente aerobia. Necesita oxígeno para vivir. Es más, es ávido por el oxígeno. Busca estar en los lugares con más oxígeno. Asimismo, es un microorganismo de división lenta, por lo cual es una enfermedad crónica, ¿no? Normalmente una enfermedad que permanece latente en el cuerpo hasta que diversos factores del mismo huésped hace que se reactive. Si te preguntan el gram de la tuberculosis, es una pregunta trampa porque en realidad no se puede medir el gram porque no aplica la tinción de gram específica al tener este elemento importante que son los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos son glucoproteínas muy características del género de micobacterias que le dan una impermeabilidad a este germen para la tinción gram, de los cuales lo que sí les pido es que recuerden dos, ¿no? Hay varios, pero son muy importantes para la patogenia, el LAP, que es el lipoarabinomanano, que es responsable de por qué, o es la explicación, mejor dicho, de por qué la tuberculosis no puede ser tratada con cualquier antibiótico, porque solo algunos pocos pueden atravesar esta barrera. ¿Ya? Entonces, el primer concepto también de la patogenia es que el hipoaravino es el responsable de la ineficacia de antibióticos comunes, ¿no? No podrías tratar una tuberculosis con amoxicilina, por ejemplo. Y el otro ácido micólico importante es el arabinogalactano, el cual es muy importante para la supervivencia de la bacteria, ¿no? O sea, aparte de que no es susceptible a los antibióticos comunes, el Mycobacterium se esconde.
¿Y dónde se esconde? En el sistema retículo endoplasmático, que es el sistema linfático, por así decirlo, ¿no? Y las células principales de ese sistema son los macrófagos. Y entonces, cuando el macrófago trata de reconocer este agente extraño, esta sustancia hace que, es cierto, los atrae aún más y dentro del macrófago genera el mecanismo de resistencia a ser destruido por ellos. Entonces, esos dos son partes muy importantes del Mycobacterium que incluso son dianas terapéuticas, como vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de la fisiopatología, recordar la transmisión, muchas veces esto se pregunta mucho y siguen cayendo en este tipo de preguntas. En realidad, la transmisión del Mycobacterium es por inhalación, ¿no es cierto? Porque las bacterias se mantienen suspendidas en el aire al ser tan pequeñas. Tanto es así que es por ese el motivo en el cual se recomiendan entre las medidas de prevención, ¿no? La ventilación, ¿no? Eh, la separación entre personas, evitar el hacinamiento, porque esta es una bacteria que puede vivir en el aire, ¿no? Es una transmisión ambiental de persona a persona, pero no directamente, sino son suspendidas por las famosas gotas de Flügge, ¿no? Que son microgotas menor a 5 micras, que se mantienen suspendidas en el aire y al ser aspiradas llegan directamente hasta el alveolo al ser tan pequeñas. Entonces, en el alveolo, en los sacos alveolares, es donde producen la reacción inicial, en la cual es reconocida por el macrófago, ¿no? Es fagocitada, es trasladada a los ganglios linfáticos, ¿no? Que es el camino natural del sistema retículo endotelial, y es aquí donde se produce una inflamación crónica, ¿no? Atrayendo a las demás células inflamatorias, sobre todo las crónicas, los linfocitos, células de Langhans, macrófagos, los cuales finalmente van a suscribir la infección y generar el famoso granuloma, ¿no? Que no es más que una necrosis suscrita por células inflamatorias. Finalmente, cuando esta enfermedad puede autolimitarse, ¿no? Porque normalmente el Mycobacterium es una enfermedad que ha vivido muchos años con el cuerpo humano. Tanto el ser humano como el Mycobacterium se han adaptado el uno al otro, mantienen un equilibrio. Sin embargo, si el huésped tiene algún desequilibrio, puede incluir alguna alteración en la inmunidad, eh, déficits nutricionales, ¿no? O incluso estados emocionales. Actualmente el eje del sistema inmune cerebral está muy desarrollado, entonces eso también puede influir a que pierdan terreno las células inflamatorias y se genere la infección activa, ¿no? Aquí es donde diferenciamos la infección latente versus la infección activa, donde se forman los famosos granulomas gaseosos con cavernas en los pulmones, como se describe principalmente en la clínica de esta enfermedad. Entonces, las manifestaciones clínicas van basados a al tipo de tuberculosis que se presenta, ¿no? Se mencionan dos tipos separados de tuberculosis pulmonar, que son la tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria, lo cual tiene que ver con la enfermedad que causa la infección, ¿no? En el tiempo. La enfermedad primaria es con la primoinfección o ni bien se produce la infección, en el cual se forma el famoso complejo de Gón, ¿no? Que no es más que una reacción neumónica localizada, una neumonitis con una reacción linfática, una linfangitis, ¿ya? Las cuales van a estar asociados a una pequeña adenitis, ¿ya? Entonces esa es la tríada del complejo de Gón, ¿no? Neumonitis, linfangitis y adenitis, que muchas veces no se ve en en la radiografía, pero acá tenemos un ejemplo claro, ¿no? Donde se puede producir la reacción hacia los ganglios linfáticos iliares. Y ya es en la posprimaria, que normalmente es más de 18 meses del contagio primario, a menos que tenga una inmunosupresión, en la cual ya la infección es activa, ¿no? Donde se forman las famosas cavernas.
Como vemos acá en la radiografía, es una imagen típica de un paciente con tuberculosis. Tienen que grabarse esta imagen porque la van a ver muchas veces en su práctica. El infiltrado apical característico con una zona radiolúcida interna, ¿no? Que hace ver que está comunicado con la vía aérea, son las famosas cavernas. Es aquí en las cavernas donde el Mycobacterium está en replicación rápida y abundante. Cuando se forma esta forma de la enfermedad, bueno, la clínica es definida como tal, como un sintomático respiratorio, que es la definición de sintomático respiratorio, es lo que le presento acá, que es una tos con expectoración mayor a 15 días. No hay otra definición, ¿ya? Esa es la definición de sintomático respiratorio. Puede estar asociado a la disminución de peso por el aumento del catabolismo, por la rápida multiplicación de la micobacteria, sensación de alza térmica, sobre todo con escalofríos nocturnos, y hemoptisis cuando se lesiona algún vaso, ¿no? Por esta proliferación destructiva de la bacteria. Estos son solamente para recordar la clínica, ¿no? Que ya la conocemos muy bien. Ahora, empezando ahora sí con lo que a veces causa confusión, ¿no? Que es el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente sintomático respiratorio? Entonces, todos los esfuerzos a nivel nacional del Ministerio de Salud es que en todos los niveles de atención se reconozcan a los sintomáticos respiratorios. Entonces, tienen que tener bien clara esa definición, ¿no? Todo paciente con tos mayor a 15 días, ¿qué le vas a hacer primero? Tienes que descartar mediante imágenes algún infiltrado que te indique la infección activa de tuberculosis. Entonces, lo primero que vas a hacer como médico en tus serums o en donde estés trabajando va a ser pedirle una radiografía de tórax, ¿no? Todo sintomático respiratorio debería tener una radiografía de tórax. En caso de que esta radiografía de tórax salga anormal, ¿no? O característica o sugestiva de tuberculosis, tendrías que pedir el BK en esputo por 2, ¿no? El BK en esputo por 2 es ya la identificación del germen que te hace el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Con la tinción de Ziel-Nielsen, no la tinción de Gram. Ahora, en todo paciente que salga con BK positivo, sea una cruz, dos cruces o tres cruces, tiene que pasar por un estudio de sensibilidad, sí o sí. Un Gene Expert en las primeras 72 horas asociado a un cultivo, ¿no? Generalmente el cultivo que sale más rápido es el del medio líquido, que es el M-HIT, ¿no? Que es el actualmente recomendado para seguimiento de esta patología. Ahora, dentro de la sensibilidad con el Gene Expert tenemos la clasificación que actualmente solo era MDR y XDR, pero en las guías actualizadas ya nos dicen, nos hablan de resistencia solo a la isoniazida, resistencia a la rifampicina, MDR, que significa resistencia tanto a la isoniazida como a la rifampicina. Antes MDR era solo resistente a la rifampicina, ¿no? Ahora ha cambiado. MDR tiene que ser resistente a las dos. Una TB pre-XDR, en el cual entran acá a tallar las fluoroquinolonas, que en los últimos años han tenido un mayor auge en cuanto al tratamiento de la TB resistente. Y el XDR, ese es el que sí, sí o sí tienen que acordarse, ¿no? Resistente a rifampicina, a al menos una fluoroquinolona y al menos un fármaco clasificado en el grupo A de la OMS para el tratamiento de TBC resistente, que son los tratamientos vía oral, la bedaquilina o linezolid. Ya, entonces esa es la definición de XDR. Cuidado que los agarren por ahí. Ya, eso sí tienen que acordarse. Lo demás es más sencillo de recordar. Entonces, más o menos para recordar, ¿no? Lo que es el tratamiento. Como vemos aquí a la izquierda, tenemos la abreviación. Ahora, todas las nomenclaturas de tuberculosis van a encontrar siglas, ¿no? Porque normalmente los esquemas son con muchos fármacos a la vez. Entonces suelen tener siglas para reconocerlos. Los que sí o sí tienen que acordarse, obviamente, son los del esquema sensible, que son la isoniazida, que es la H, la rifampicina, la R, la piracinamida, que es la Z,
y el etambutol, que es la E, ¿no? Por ahí podrían acordarse el levofloxacino, la bedaquilina, ¿no? Que son y el inesolid, que son los del grupo A de la OMS. Acá lo que tienen que acordarse del tratamiento es más que nada cómo actúan y sobre todo los efectos adversos. Nunca va a faltar en ningún examen una pregunta de tratamiento de tuberculosis. Ya en todos los exámenes sin falla va a haber una pregunta de esto. Entonces, tienen que acordarse que el tratamiento principal para la tuberculosis es el que recibe los 6 meses. ¿Cuál es el que recibe los 6 meses? La isoniazida y la rifampicina. Ambos son bactericidas, pero tienen algunas diferencias en el mecanismo de acción, ¿no? La isoniazida es el medicamento por excelencia porque es el que actúa en la síntesis de ácidos micólicos, ¿no? Que es el responsable de toda la patogenia de la bacteria. Entonces, eso hace que la isoniazida principalmente actúe en las cavernas, o sea, en donde la bacteria se está reproduciendo rápidamente. Por eso es que el tratamiento con isoniazida disminuye la replicación de la tuberculosis en gran medida. Y no puede ir sola, tiene que acompañarse de su fiel compañero, ¿no? La rifampicina. La rifampicina tiene un mecanismo un poco más complejo, ya actúa a nivel del ADN, ¿no? Tienen que acordarse que, perdón, del ARN, ¿no? Actúa a nivel del código genético de la bacteria, inhibiendo la ARN polimerasa, la síntesis de ARN, o sea, la síntesis de proteínas, ¿no? Al final. Entonces, es también bactericida, pero tiene una acción más lenta, pero más prolongada y duradera. Esta va a ser la que va a actuar sobre todo a nivel intracelular de las bacterias, los micobacterium que están dentro de los macrófagos, ¿no? Y también donde hay replicación lenta, como es en el mismo cation, en la misma necrosis gaseosa, la replicación es más lenta, el medio ácido hace que actúe mejor la rifampicina. La piracinamida también es importante, es bactericida, también tiene que ver con la síntesis de la envoltura celular del Mycobacterium y el etambutol que también interviene con la síntesis de ácidos micólicos, pero no a nivel tan macro como lo es la isoniazida, ¿no? Por eso es que solamente el único bacteriostático del tratamiento de la TB sensible es el etambutol, ¿no? Es algo que tienen que recordar. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, ¿cuál sería el efecto adverso más común del tratamiento anti-TB? De lejos, es la elevación de enzimas hepáticas, no necesariamente una hepatitis, pero toda elevación de enzimas hepáticas más de 3 veces del valor inicial se debe considerar como una RAFA hepática, ¿no? Una reacción adversa a fármacos hepática. Hay fijas de fijas, ¿no? En cuanto a los efectos adversos de cada fármaco. La isoniazida, por ejemplo, si te preguntan algo sobre la isoniazida, es sobre la neuropatía. ¿Por qué? Porque dentro del mecanismo de la isoniazida se incluye la inhibición de síntesis de la vitamina B6, ¿no? Por ese motivo es que se da la isoniazida siempre con piridoxina. Y todos sabemos que el déficit de esta vitamina nos da neuropatía, ¿no? No es lo más común, pero es lo más característico. De acá siempre tiene que acordarse lo más característico. Lo más común de todos es hacer hepatopatía, pero la isoniazida algo específico es que hace neuropatía. De la rifampicina, ¿qué es lo específico que tienen que acordarse? Que hace una lesión hepática de tipo colestásica, porque inhibe una enzima, ¿no? Que es importante para la conversión de la bilirrubina para ser absorbida, la cual al inhibirse hace que se incremente tanto las bilirrubinas como los marcadores de colestasis, ¿no? La rifampicina produce un daño colestásico. La isoniazida, en cambio, produce un daño hepático más a lesión hepatocelular directa. Ambos son muy importantes para la lesión hepática. La piracinamida, lo más frecuente es que haga hepatopatía, pero lo más característico, lo que siempre suelen preguntar, aumento del ácido úrico, el cual te produce la famosa gota, ¿no? Y está contraindicada, de hecho, en pacientes con gota no controlada.
Y dentro del etambutol, lo más característico que te van a preguntar es la neuropatía óptica, ¿no? O la neuritis óptica, la cual afecta sobre todo la mácula central y disminuye la agudeza visual a colores característicos que son el rojo y el verde. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar, no tenemos que olvidar, son las fijas de este tema. Quizás es lo más importante del tema para, en cuestión de exámenes. Ahora, ya basándonos en nuestra guía nacional, que es algo que les insto a revisar, está libre en internet, ha salido el año pasado, actualizado completamente. Antes, antiguamente nos enseñaban el esquema no actualizado, ¿no? Que era la segunda fase de isoniazida con rifampicina interdiario, que era H3R3. Pero ya esto no ha cambiado recién, esto ya está desde la guía pasada también del 2020. Tratamiento para toda TB sensible, 2 meses de los cuatro fármacos isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Y la segunda fase de mantenimiento, 4 meses de isoniazida y rifampicina diario, ¿ya? Es diario. Ahora, ¿en quiénes se va a extender el tratamiento de segunda fase? En aquellos específicamente que tengan tuberculosis miliar del sistema nervioso central u osteoarticular, ¿no? El famoso mal de Pot. En estos tres casos, el tratamiento va a durar 12 meses, igual es diario. Eh, Tienen que recordarlos, eso sí no ha cambiado, eso es lo mismo que ya conocíamos, ¿no? El sistema ampliado, el tratamiento ampliado de 12 meses. Ahora, lo que sí ha cambiado también es el tratamiento de los pacientes con VIH y TBC sensible, ¿no? Antiguamente se decía que el tratamiento debería durar 9 meses, pero actualmente pacientes con VIH se incluyen dentro del mismo esquema del tratamiento de TBC sensible, ¿no? Con algunas pequeñas salvedades, pero al final el esquema es el mismo. 6 meses de tratamiento. Ya, entonces tienen que grabarse este esquema. Para los que no conocían esta actualización, por favor, borren en su chip lo que tenían antes y graben esto, ¿ya? Porque esa es nuestra norma nacional. Ahora, esto es lo que les comentaba, ¿no? En tratamiento de tuberculosis resistente, la OMS lo divide en grupos según importancia de incluirlos en el tratamiento. Antiguamente se decía que el tratamiento tenía que ser sí o sí parenteral en todos los pacientes con TB resistente. Ahora se está dando mayor auge al tratamiento por vía oral siempre, ¿no? Porque mejora lo que es la adherencia al tratamiento, que es muy importante para la remisión en TBC resistente. Por ejemplo, en pacientes con TBC solamente resistente a la isoniazida, se reemplaza la isoniazida por levofloxacino. Y se toma 6 meses de tratamiento diario con estos cuatro grupos de fármacos. Y en el esquema MDR, ¿no es cierto? Resistente tanto a isoniazida con rifampicina. Tenemos a los cuatro fármacos aquí mencionados. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero lo que tiene que quedarles en claro es que el tratamiento ya no es tan largo, ¿no? La primera línea son 6 meses de tratamiento y son medicamentos por vía oral, ya medicamentos por vía oral. Ya si es que este tratamiento no responde, este, es que vamos a agregar lo que son los medicamentos parenterales, ¿no? Incluyendo los aminoglicósidos, sobre todo, que han generado. Antiguamente estaban en el esquema inicial de TBC sensible, no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo que en primer año me enseñaron, creo, que incluía el tratamiento de TB sensible, incluía los aminoglicósidos, ¿no? La streptomicina. Pero debido a la gran cantidad de efectos adversos, a la dificultad de la aplicación del mismo, ya se ha dejado de lado. Pero ya en TBC resistente empiezan a tomar fuerza cuando son resistentes o no están disponibles los tratamientos por vía oral. Ahora, todo esto es de recomendación del MINSA, así que estos medicamentos sí tenemos por el MINSA a nivel nacional. Eh, Algo que también suelen preguntar bastante es el tema de lo que es la profilaxis, ¿no? La profilaxis, la búsqueda de contactos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, perdón.
tenemos que tener en cuenta a quiénes se les va a hacer PPD, a quiénes se les va a dar profilaxis de terapia profiláctica de tuberculosis. Eso sí tiene que estar bien grabado en nuestra mente. Entonces, las guías son claras también, ¿no? Eso sí tenemos que saberlo al revés y al derecho. Y en esta última guía es que se ha actualizado ¿cómo se dice? Los reglamentos o las disposiciones para iniciar la terapia profiláctica. Entonces, no olvidemos que el PPD sigue siendo el método estándar para la detección de la infección latente. El PPD, que es la inyección, ¿no es cierto?, del bacilo inactivo de Mycobacterium a nivel intradérmico, tras lo cual se hace la medición de la reacción cutánea. Entonces, la infección latente es aquella tuberculosis que se encuentra, ¿no? Todavía en una infección primaria y no hace la forma postprimaria. ¿A quiénes se debería pedir la PPD? A los pacientes contactos de un caso de tuberculosis y a grupos de riesgo y personas con vulnerabilidad, ¿no? Es un grupo amplio, en realidad. En grupos de riesgo nos incluimos a todos nosotros que estamos yendo a los hospitales, tanto estudiantes como trabajadores de la salud y personas inmunosuprimidas, incluyendo diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades pulmonares crónicas. ¿Cuándo es positivo el PPD? 10 milímetros, 1 centímetro, ¿ya? Y en pacientes con inmunodeficiencia sí se puede hacer el corte de 5 milímetros para la posibilidad, sobre todo en pacientes con VIH o inmunodeficiencias primarias. Ahora, ¿a quiénes se debería iniciar el tratamiento profiláctico de tuberculosis? A todos los pacientes menores a 5 años con contacto, que son contactos de caso índice de TBC pulmonar, ¿no? Entonces, a esos pacientes menores de 5 años no les vas a pedir PPD, ¿no? De frente les vas a iniciar el tratamiento profiláctico. Y bueno, a todos los pacientes mayores de 5 años que tengan el PPD positivo, ¿ya? O a cualquier paciente, a pesar de que no haya tenido contacto, esto es lo que ha cambiado, ¿no? Personas con PPD mayor o igual a 10 milímetros positiva. No te dice que haya tenido contacto o no haya tenido contacto. Entonces, independientemente del contacto, toda persona con PPD mayor o igual a 10 milímetros debe recibir terapia profiláctica de tuberculosis, ¿ya? Y aquellas personas que hayan tenido conversión del PPD, ¿no? O sea, una que haya salido negativa, que la siguiente haya salido positiva en un intervalo menor de 2 años, sin importar el rango de aumento, debe recibir terapia preventiva. Otra cosa importante, ¿no? Una persona de 1 año a más con diagnóstico de VIH. Entonces, a todo paciente con VIH debería iniciar su terapia profiláctica, ¿ya? Eso también es algo que tenemos que tenerlo bien en claro. Ahora, los esquemas recomendados para la terapia profiláctica de tuberculosis ha cambiado. Vamos a basarnos en adultos porque en niños sí hay especificaciones más detalladas que les invito a revisar. El esquema recomendado actualmente es la isoniazida más la rifampicina en dosis semanal por 3 meses. O sea, solamente 12 dosis de tratamiento. 3 meses de tratamiento con estos dos fármacos es la primera línea actual de la profilaxis para tuberculosis, ¿no? La segunda línea, si, eh, la segunda línea sería la isoniazida con la rifampicina, ¿no? Que no está, perdón, la isoniazida con la rifampicina, que no está colocada aquí, no se me ha pasado, pero también son 3 meses de tratamiento diario, si es que no hubiera rifampicina. Y a la tercera línea es lo que antiguamente conocíamos como la TPI, por eso ha cambiado el término, ahora es TPT. Antiguamente se llamaba terapia profiláctica con isoniazida. Ahora es la tercera línea de tratamiento, la terapia de 6 meses con isoniazida, ¿no? En pacientes con TB-MDR se prefiere la terapia profiláctica con levofloxacino, ¿ya? Entonces hay que ver que esto también ha cambiado de lo que conocíamos clásicamente. Ahora sí, entonces eso es más que nada la revisión sistemática, esquemática de todo lo que tenemos que recordar sobre la tuberculosis pulmonar, pero hay algunas cosas sueltas, ¿no? Que son datos, las famosas fijas que tienen que saber
Sí o sí para el examen, téngalo en flashcards. Esto es lo que siempre van a preguntar, van a repetir todos los años. Es más, yo lo sé porque he revisado muchos exámenes, muchos banqueos y sé que es lo que siempre preguntan y dan vueltas y vueltas en los mismos temas, ¿no? Y tuberculosis mínimo le van a venir dos preguntas en cada examen que den. Así que atentos. Entonces, ¿cuál es el lugar más frecuente de tuberculosis activa pulmonar? No es más que el ápice, ¿no? Los segmentos ápico posterior del pulmón izquierdo, específicamente. Han preguntado ya de forma específica, como tres veces, y eso tiene una razón, ¿no? Porque esa es la zona dentro de estudios pulmonares de fisiología. Tenemos que recordar que esa es la zona con mayor aporte ventilatorio con respecto a la perfusión, con mayor relación BQ. Y al inicio habíamos mencionado que la tuberculosis es ávida por el oxígeno, ¿no? Por eso le gusta, le encanta estar en el ápice pulmonar. Factor de riesgo más importante de tuberculosis, pregunta trampa, ¿no? Y acá tenemos que incluir las personas que tienen la infección por VIH, ¿no? El VIH y la TBC es una alianza peligrosa. Siempre al encontrar uno hay que descartar el otro. ¿Cuál es la definición del complejo de Ranke? Acá ya empezamos a un mundo más oscuro de la tuberculosis pulmonar. Bueno, el complejo de Ranke no es más que el nódulo de Gone que ya mencioné, que es la triada, ¿no? Que mencioné, pero asociado a una adenopatía calcificada pariliar. No una pequeña adenitis, sino una adenopatía grande calcificada pariliar, ¿no? Esa pregunta tramposa también. ¿En qué personas es más común una enfermedad diseminada primaria por tuberculosis? ¿No? Aquellas en las que les puede dar una neumonía tuberculosa en el primer contacto. Los niños inmunosuprimidos y niños específicamente menores de 5 años. Es por eso que a estas personas son las que se le da, sin importar nada, ni el PPD, se les da la terapia preventiva de tuberculosis, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tienes un paciente con una sospecha alta de tuberculosis pulmonar que tú dices, no, este es TB, este es TB al 100%, pero te salen dos BKs negativos? Y esto han preguntado también varias veces. ¿Cuál es el siguiente paso que tú harías? Obviamente, seguirías buscando la TB, ¿no? Repetir dos BKs. Y acá te ponen como tres veces más repetir dos BKs, ¿no? En la norma está bien claro. Solo que después de repetir estas dos BKs y otra vez sale negativo y tú sigues sospechando, ya tendrías que hacer otras pruebas adicionales mientras sigues repitiendo el BK. Pero siempre repetir BKs va a ser la respuesta. Ahora, ¿qué más? Ahora, esta, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué en la tuberculosis hay hemoptisis? Porque patológicamente se ha descrito un vaso dilatado que normalmente es visible en las cavitaciones de tuberculosis. ¿Cómo se llama ese vaso? El famoso aneurisma de Rasmussen. ¿No? Son nombres característicos que les gustan preguntar a veces en los exámenes de acá del Perú. Ahora, ¿cómo se llama la estrategia para la administración de los medicamentos dirigida por el Ministerio de Salud en el Perú y en el mundo? Son las abreviaturas del famoso DOTS, ¿no? A veces tenemos esas abreviaturas y no sabemos a qué se refieren, ¿no? Entonces, el DOTS es importante, es la terapia administrada con observación directa. ¿Qué significa eso? Que el personal de salud responsable del paciente con tuberculosis tiene que ver cómo el paciente toma sus pastillas. Esa es la única estrategia que ha mejorado la adherencia al tratamiento, ¿no? No necesariamente los pacientes tienen que ir al centro. Actualmente ya con la tecnología, por ejemplo, en Miserum, lo que aplicaban las licenciadas es, hacían videollamada con el paciente y veían mediante llamada que se tomara sus pastillas, ¿no? Esas son medidas muy importantes para mejorar la adherencia al tratamiento. Ahora, esta pregunta clásica, ¿cómo se llama el cultivo para tuberculosis en medio sólido? El famoso Lowenstein-Jensen, ¿no? Es algo que no deben olvidar, eso ya deben acordarse. Ahora, lo que sí es un poco la duda, ¿no? El nombre del cultivo específico para tuberculosis en medio líquido
Es lo que mencionaba al inicio, ¿no? El MHIT, el cual incluye sensibilidad, que puede salir, este cultivo líquido puede salir hasta en 7 días, y incluyendo la sensibilidad. Ahora, ya la última, ya estamos muy cansados. Ahora, según la normativa actualizada de tuberculosis, esta pregunta también que siempre la hacen. El primer nivel de medidas de control de infecciones respiratorias, se refieren a la tuberculosis siempre. ¿Cómo se llaman estas medidas de primer nivel para el control de infecciones respiratorias? Son las famosas medidas administrativas. ¿A qué se refieren con medidas administrativas? Es todo lo que incluye la gestión de salud para disminuir el contagio de la tuberculosis, ¿no? El tamizaje, el reconocimiento de los sintomáticos respiratorios y el inicio de tratamiento temprano. Eso incluye lo que son las medidas administrativas de control. Ahora, si el BK, te dice este casito, ¿no? Si el BK de control, al culminar la primera fase de tratamiento de tuberculosis pulmonar sensible, resulta positivo, ¿qué harías, no? Para eso tenemos que recordar cuándo se piden becas de control. En todo paciente con TBC, el BK tiene que ser mensual. ¿Qué pasaría si al culminar la primera fase, o sea, al culminar el segundo mes, sale positivo? Tendrías que pedir una nueva sensibilidad y pedir un nuevo cultivo, pero lo más importante es lo final, ¿no? Lo que siempre preguntan en el examen. Tienes que seguir con el mismo tratamiento de primera fase, o sea, con los 4 fármacos, hasta que salgan los resultados de estas pruebas que estás pidiendo, ¿no? Sobre todo la de sensibilidad. No le vas a dejar sin tratamiento al paciente. Ahora, ¿en qué tipos de tuberculosis está indicado los corticoides? La prednisona, ¿no? Solo 3 tipos de tuberculosis: pericárdica, la MEC-TB y la TBC miliar. Eso también tienen que saberlo. Yo creo que van a ser flashcards estas fijas, ¿ya? Porque estas son cosas que no pueden olvidarse. Sí o sí les van a preguntar. ¿Qué es el IRIS o el síndrome de reconstitución inmune? No es más que una respuesta exagerada, ¿no? ¿Cómo decirlo? Una complicación o una exacerbación de la tuberculosis activa por el inicio del targa en pacientes PBBS, ¿no? ¿Qué son los pacientes PBBS? Personas que viven con el virus del SIDA. Ahora, esto ocurre porque al iniciar el tratamiento antirretroviral hay una respuesta realmente rápida de la inmunidad del paciente. Entonces, al tener inicialmente un paciente con VIH, tuberculosis ahí, que no le estaba haciendo tanta alteración en su organismo, al reactivarse, ¿no? Al reactivarse las células inflamatorias generan una gran tormenta de citoquinas y pueden producir una inflamación sistémica o un síndrome de reconstitución inmune en el paciente. Por ello, eh, en pacientes con diagnóstico reciente no se le hace tuberculosis, le pide sus serológicos y le sale VIH. ¿Qué haces primero? Le suspendes el tratamiento de tuberculosis, luego le inicias el tratamiento de VIH, ¿no? Es así el sistema para evitar este síndrome de reconstitución inmune. A ver, acá tenemos un casito. Adulto con antecedente de TBC resistente en la niñez, con secuelas, sordera e insuficiencia renal. ¿Cuál sería la causa? Sordera e insuficiencia renal, eso ya automáticamente lo relacionarías con el fármaco, ¿no? Con los aminoglicósidos, ¿no? Que te producen alteración tanto coclear como vestibular, que te producen sordera neurosensorial y la insuficiencia renal. ¿Qué hacer si se presenta una reacción adversa no fulminante en el tratamiento anti-TBC? En toda reacción adversa a medicamentos de TBC, lo que vas a hacer es suspender el tratamiento. La diferencia es en quiénes les vuelves a iniciar y en quiénes no. Tienes que diferenciar cuáles son RAN fulminante y no fulminante, ¿no? Las no fulminantes son las más comunes, que son la elevación de enzimas hepáticas, sin alteración sistémica o de órganos. Entonces, lo que vas a hacer es
Suspender el tratamiento y hacer retos de medicamentos uno a uno. Y ir agregando cada 2 a 3 días un medicamento para ver cuál de esos es el que produce principalmente la RAM, porque como hemos visto, todos te producen hepatopatías. Definición de curación en tuberculosis sensible. Pacientes con BK o cultivo negativo al terminar el tratamiento, esto es intuitivo. ¿Y cuándo se dice que un paciente abandonó el tratamiento de tuberculosis? Cuando no ha tomado el tratamiento por un mes. Acá todo lo que es abandono siempre tiene que acordarte que es un mes en todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Definición de fracaso de tratamiento de tuberculosis. Acá el éxito y el fracaso se define por pruebas microbiológicas, ¿no? O beca o cultivo positivo después de 4 meses de tratamiento. Para hablar de fracaso son 4 meses, ¿ya? O a menos que también tenga una RAM grave que impide el tratamiento o que no haya una respuesta clínica esperada. Bueno, para finalizar, el caso clínico que les presento es para afianzar nuestros conocimientos, ¿no? Ponernos en el contexto de pacientes que sí o sí van a ver en la práctica clínica o en los casos que les planteen en los exámenes, ¿no? Tenemos un paciente varón de 56 años con antecedente de diabetes, con tratamiento irregular encima, que refiere que presenta hace 4 semanas tos con expectoración blanquecina, sin rasgos de sangre, que progresa y se asocian con sensación de alza térmica y escalofríos nocturnos. O sea, ya más detalles no te pueden dar. Refiere baja de peso, sí te pueden dar. Refiere baja de peso de 10 kilos en ese mes de enfermedad. Ah, pero acá te dicen algo importante, ¿no? El día del ingreso presenta agitación y disnea que le impide realizar labores cotidianas. Estamos hablando de cosas serias, cosas mayores. Niega contacto con TBC. Al examen físico le encuentras una presión normal, con taquicárdico 112, frecuencia respiratoria 28, con saturación de 89%, desnutrido, pálido, una masa con secreción blanquecina cervical izquierda encima, más al lado no puede ser, en tórax y pulmones, uso de músculos accesorios, crépitos en ápice de mi tórax izquierdo, disminuido en base de mi tórax izquierdo, murmullo vesicular disminuido, el sistema nervioso sin alteraciones. Entonces, ya vamos acá sacando varias cosas de este casito, ¿no? Es un paciente con clínica muy específica de tuberculosis. Es sintomático respiratorio, por supuesto, tos con expectoración hace 4 semanas. Eso es lo único que te importa para ver si es un sintomático respiratorio, ¿no? Lo demás son síntomas asociados que te suman más ante la sospecha. Niega contacto TBC, dice. Lo dudo. Como han visto, hay muchos pacientes con TBC latente que no hacen la enfermedad postprimaria. Y bueno, tiene la clínica de un infiltrado apical, ¿no? Pero esa enfermedad le está produciendo una insuficiencia respiratoria. Recordemos que una saturación menor a 90% se corresponde con una presión arterial de oxígeno menos de 60, ¿no? Podríamos decir que está ya en una insuficiencia respiratoria. Y además tenemos un hallazgo, ¿no? De murmullo disminuido en base, ¿no? Que no debería haber normalmente un paciente con tuberculosis clásica típica. Asimismo, con una masa con secreción blanquecina cervical, en este contexto, un escrófulo. Ahora, ¿qué 2 pruebas? Solamente le pido dos. 2 pruebas así, iniciales, debería indicar como prioridad en este paciente, ¿no? Entonces, si tú te pones a analizar, hay muchas opciones, hemograma, le pido BK, le pido radiografía, lo que, sobre todo en nuestro sistema de salud que tiene los recursos limitados, idealmente se debería pedir solamente lo necesario, ¿no? Y para iniciar el manejo con este paciente, como en todo paciente con insuficiencia respiratoria, se va a pedir la prueba de la radiografía de tórax y un AGA, ¿no? Un AGA te va a guiar claramente para el tratamiento de lo que es la oxigenoterapia, ¿no? Porque es diferente tratar a un paciente con CO2 en 30, un poco disminuida, que un paciente con CO2 en 60, ¿no? Te va a guiar el tratamiento sí o sí. Acá se comprueba la insuficiencia respiratoria, con presión de oxígeno menor a 60, requiere oxígeno. Y el lactato un poco elevado, ¿no? El lactato es marcador de hipoperfusión bastante importante, probablemente por el déficit oxigenatorio. En la radiografía podemos apreciar el infiltrado apical y la famosa curva, ¿no? De Damasó, que nos indica también un derrame pleural. En este contexto sospecharíamos
ya tendríamos una TB muy probable por el infiltrado y además un derrame pleural asociado que haciendo unidad clínica correspondería a una TB pleural. Entonces, ¿qué medidas iniciales tomaríamos incluyendo las pruebas diagnósticas? En este caso ya tenemos un paciente con TB muy probable. El siguiente paso es confirmar el diagnóstico y las confirmaciones con las pruebas microbiológicas. Beca en esputo por 2, importante, ¿no? Una prueba terapéutica. Obviamente le tenemos que administrar oxígeno, tenemos que ponerlo en un ambiente aislado, no como hacemos acá en el Loaiza, que solo le ponen unos biombos en una esquina y ya está aislado supuestamente. Le tenemos que pedir todo el perfil para inicio del tratamiento. Acá les he pegado tal cual qué es lo que se tiene que hacer en cada mes de tratamiento y el estudio basal para el inicio del tratamiento. Se debería pedir un hemograma, una glicemia, creatinina, perfil hepático, importantísimo, ¿no? Para evaluar los RAMs más frecuentes. Prueba rápida para VIH, bastante importante, ¿no? Nos va a cambiar el pronóstico. Gestación en mujeres, no olvidarnos. Y las pruebas microbiológicas y evaluación nutricional, psicología, servicio social, enfermería, etcétera, ¿no? Después de ello, tomar las pruebas de sensibilidad, ¿no? En caso de que el backup sea positivo. Muy bien. Entonces, el paciente sale con los BCAS positivos, se inicia la terapia sensible, se mejora, la clínica respiratoria normalmente suele responder bastante rápido, se desteta el oxígeno, se da el alta, va a su casa para que continúe con su tratamiento y 4 semanas después presenta un eritema difuso en todo el cuerpo, no pruriginoso, con fiebre persistente. Acude al centro de salud y le hacen su evaluación, en la cual presenta un rash no palpable, difuso, hepatomegalia, hipotensión y taquicardia. Lo estabilizan, le sacan sus análisis, ¿no? De laboratorio, en el cual podemos evidenciar acá un 16.000 de leucocitos con 20% de eosinófilos, enzimas hepáticas elevadas, no tan elevadas, pero elevadas, bilirrubinas elevadas, con creatinina en falla renal, ¿no? Entonces, el paciente, a pesar de todos los esfuerzos, fallece tras traslado al hospital, ¿no? Sin poder hacer más que el paciente. ¿Cuál sería la causa de esta complicación? No es una complicación fulminante, no se ha mencionado. Acá tienen que acordarse del famoso síndrome de Dres, ¿no? Que es una respuesta hiperinflamatoria, ¿no? Al tratamiento antituberculoso, ¿no? Tiene sus criterios clínicos. Y el factor de riesgo más importante es la infección por el virus del herpes 6. Normalmente no se tamiza, ¿no? Como requisito para inicio del tratamiento, pero sería importante valorarlo quizás más adelante, ¿no? Los criterios diagnósticos, un rash maculopapular después de 13 semanas del inicio del fármaco, luego persisten los síntomas después de la descontinuación de la droga, fiebre, alteraciones hepáticas con compromiso de otros órganos. En leucocitos, ¿no? Una leucocitosis mayor a 11.000 que tenía nuestro paciente, y eosinofilia, que es importante, ¿no? Mayor a 1.500. Adenopatías. Entonces, esta síndrome de respuesta eosinofílica al tratamiento puede ser fulminante, como en este caso. No deben olvidar el síndrome de Dres, muy importante. Entonces, eso sería todo lo que tenía para comentarles hoy. Este es un tema, tuberculosis es muy extenso, que podría tomarnos horas de conversación, pero he tratado de ponerlo lo más importante que tienen que llevarse, ¿no? De este caso, de este tema. A ver si tuvieran alguna pregunta o algún aporte, estoy pendiente de su participación. Bueno, doctor, muchas gracias. Me comentan que no hay dudas y como presidenta deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a usted, doctor Gustavo, por acompañarnos como invitado
Valoramos profundamente su disposición para aceptar nuestra invitación, ¿no? Y compartir sus conocimientos con tanta vocación y dedicación que se muestra y es muy claro. Ha sido una ponencia de gran calidad y confiamos en que haya sido no solo del agrado de los que estamos aquí presentes, sino también sumamente provechosa, ¿no? Para todos los asistentes. Antes de concluir, doctor, quisiera brindarnos algunas palabras finales. Sí, bueno, reiterar mi agradecimiento a la invitación acá para hablar sobre este tema muy importante. Creo que tienen que aprovechar, ¿no? Sobre todo la medicina es bastante amplia. A veces uno se frustra por no querer saber todo, pero al final lees un poquito de cada cosa y al final no acabas lo que planeas, ¿no? Lo importante siempre es tratar de priorizar. No solamente aplica para la medicina, sino en general para otros ámbitos de la vida, ¿no? Sabemos que la medicina nos quita bastante tiempo, quizás experiencias que lo vemos como un sacrificio, ¿no? Pero siempre hay tiempo para todo y hay cosas que sí o sí tenemos que saber. La tuberculosis, como peruanos, es nuestra enfermedad estrella, la que nos representa a nivel mundial. Así que yo les recomiendo que revisen la guía. Es muy bonita la guía. Es cierto, es un poco larga, pero la mayoría son anexos. La carnecita son pocas hojas para que siempre la tengan a la mano. Les va a ayudar bastante, ¿no? Y bueno, sigan cultivando el conocimiento, dándose tiempo también para disfrutar de sus seres queridos. Eso no hay que olvidar y disfrutar de sus hobbies y pasiones, que es lo que yo siempre les digo a los chicos con los que he podido quizás compartir un poco más, ¿no? Entonces, bueno, gracias de nuevo y espero que les haya servido un poco lo que les he traído hoy día. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con la asistencia final y voy a compartir el link de la evaluación. Listo, ahí tienen el link de la asistencia final y el test para que puedan desarrollarlo. Con eso estaríamos dando por concluida la sesión. Muchas gracias, doctor. Y si bien terminan su asistencia y el test, pueden ir retirándose. Gracias. Hasta luego con todos, nos vemos, gracias.